Voy a empezar este video así, chicos, porque obviamente... Miren, yo vi que varios estaban suscribiendo en mi canal de Twitch. Para quienes no me siguen, yo transmito en Twitch regularmente, más en época de Navidad, y les dije algo. Vi que se suscribieron como 5 o 6. Y yo dije, bueno, faltan 4 para suscribirse. Y puse una meta. Ok, si 4 personas más se suscriben, yo les juego el Type 5 2 partidas, les dije yo. Y estuvieron en el chat peleando, sí o no, quién se suscribía. Ale regaló Gon, Lechado se suscribió, Chris se suscribió, Paul se suscribió. Y al final quedaban 2 suscripciones. Gon se fue a dormir y dijo, ok, yo me voy a dormir. Si Sir logra la meta, que haga un video para YouTube. Así que agradezcanle nuevamente a Gon por haberme estado troleando. Y obviamente el que pone la cereza en el pastel esta vez ha sido COD. Yo por mi bocota, ¿verdad? Por mi bocota dije yo, voy a jugar el Type 5. Obviamente ustedes no han visto muchos videos del Type 5. Y obviamente hoy van a poder verlo esto los de YouTube. Y los de Twitch están ahí preparándose para trolearme o hacer clips de esto, ¿verdad? De que lo que ha pasado, ¿verdad? Así que obviamente este video es jugando el Type 5. La primera vez que lo jugué, alguien pagó 5000 bits para que yo lo jugara. Y obviamente, desde esa vez no lo volví a jugar. Y está por 5000 bits. Y en aquella vez, pues alguien que está en el chat lo vio, ¿verdad? Así que vámonos al garage, chicos. Y sí, chicos, a mí me duele bastante, me da coraje jugar esta cosa porque para mí no está en mis tanques favoritos, ¿verdad? O sea... Si les cuento las partidas que yo he jugado con ese tanque. Vean, ok, nos estamos preparando. Vean, tengo... ¿Cuántas partidas he jugado con esta cosa, chicos? He jugado 4 partidas. Porque las pagaron, ¿verdad? Solo porque las pagaron yo las jugué. Obviamente aquí van 2 más agregadas para poder jugar. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Nada, pues disfruten el video porque yo no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer por ustedes. Yo no voy a disfrutar esto, ¿verdad? Esto es lo peor que me pueden hacer a mí. Aparte de pagarlo y yo por abrir la boca por creer que... Yo dije que no lo iban a hacer. O sea, son 30 subs. Obviamente tenemos la meta de 100 subs. Y vamos a ver si algún día lo logran. Obviamente, si así se ponen de acuerdo y llegan a los 100 subs, me van a ver con el pelo pintado, ¿verdad? Así que chicos, ahorita vamos a ir a regalar... ¿cuánto tiene de vida? Que se me ha olvidado el dato de este tanque. 3100 puntos de vida vamos a ir a regalar. Obviamente, no importa lo que yo haga, voy a tratar de jugarlo lo mejor que pueda. Lo llevo equipado con ventilación, barra y enduramiento para que no me estén traqueando, ¿verdad? Como si se fijan... 290 milímetros tengo con la bala AP Premium. Y lo estoy jugando con el cañón de 14 centímetros. Pero quiero ver. Sí, con el de 14 centímetros estamos jugando este tanque. Así que chicos, vámonos al campo de batalla a sufrir un poquito. Pero para hacerlo menos sufrible le voy a poner una ventilación aquí de directiva, ¿verdad? Así que ya saben, chicos, si ustedes me quieren ver sufrir seguido, pues alégrenme a mí suscribiéndose porque es la única forma de ayudar al canal o pagando los bits. Hay una lista negra ahí en el chat que obviamente es más barata que esto. Este es el tanque más caro o de los tanques más caros de los cuales yo cobro porque me vean jugarlo, ¿verdad? ¿Y por qué lo hago? Porque sé que no quiero que me lo estén pidiendo seguido y porque no lo disfruto. O sea, esta cosa yo en verdad no la disfruto. Lo que sí voy a disfrutar es ver que esa artillería está en mi lista negra. Esa artillería está en mi lista negra, ¿verdad? Y abriste... No, yo no dije eso, Vlad. De ahí me estás troleando. No, yo dije 2 partidas con esta cosa. 2 partidas. Porque 2 subs no equivalen a los 5000 bits. O sea... Bueno, me voy a quedar callado, ¿verdad? Disfruten esta cosa que... A ver cuándo llegamos acá. Ok. ¿Qué tanques me pueden molestar? El BZ obviamente tiene bala hit. El STRB tiene buena penetración. Y el E4 si me llega a agarrar me puede pegar bien, ¿verdad? No, habla de 2. No.
no equivalen a los 5000 bits. Hagan la cuenta. Pero igual, o sea, las dos partidas probablemente, si llegan a durar, duren eso. Si quieren de estar de más de trole. 1000 horas más tarde. ¿A qué me voy a enfrentar aquí, chicos? Primero, a un E4. Segundo, a un STRV, que los dos tanques esos me pueden penetrar. Pero necesito ganar ahí al E4. El E4 ya disparó, pero no sé si logro subir. Bueno, voy a intentar, chicos. Voy a avanzar. Me voy a quedar por acá. Ok. Genial. Ok. La SU no sale por ahí, ¿verdad? Ah, hay una SU acá, vean. Déjenme ver. En este arbusto está, miren. No le pegué porque se esconde, ¿verdad? Ok, ve. Aquí hay un problema porque quiero ver dónde está la SU. No le estoy pegando a la SU. Oh, la artillería disparó. Hay un Patton aquí arriba, chicos. Ok. Ah, ok. La artillería la tengo en mi lista negra. ¿Se acuerdan, verdad? Ah. Veamos. ¿Será que le pegan al pato? Lo voy a esperar acá, ¿verdad? Si intento subir, me pega la sube, yo estoy seguro. No te creo. ¿Qué les dije, chicos? GG. No, ni modo. ¿El pato me va a matar? Bueno, rebotó. No tengo artillería de verdad aliada. ¿Será que mi artillería? Qué asco jugar con esto de verdad. Bueno, también los equipos de Navidad, ¿verdad? Sí, aquí estoy regalando puntos de vida, de verdad. Genial. Y ahí viene el E4, ven. Ufa. Vamos a morir aquí, pero no pasa nada. Termina con mi... ¡Yeye! ¡Qué buena! ¡Ah, qué asco de tanque! Más mierda este, de verdad. ¡Qué mierda de tanque! ¡Ah! ¡Wow! Y tampoco es que tenga el equipo más alentado, ¿verdad? Ufa, de verdad. Y jugar otra vez esta cosa. Qué cólera me da esta mierda. El IS-7 tiene mejor penetración, probablemente sí. Probablemente sí. Bueno, o igual. No me digas, dice. ¿Cómo bufferías este tanque? Yo esta cosa le daría clic derecho y venderla. Jamás lo hubiera metido el juego, de verdad.
Pero, bueno, ya que me da chance, chicos, de poder hablar. Ojalá. Ojalá y Wargaming haga algo bien con la nueva línea de tanques pesados japoneses, ¿verdad? Porque esto, para que la gente lo jugara, Wargaming tuvo que meterlo roto. Fue la única forma en que la gente disfrutó este tanque. Yo sé que algún loco me va a decir, ay, sí, es que no lo sabes jugar. Sí, claramente. No es mi mecánica de juego, no es mi intención ir a regalar 3140 puntos de vida al campo de batalla sin poder meter las manos. Es que no te hubieras ido ahí, me van a decir. Sí. O sea, pueden poner muchas excusas de a dónde me pude haber ido. Sé que es Navidad y todo el asunto, los equipos están malos, pero ¿a dónde te reposicionas con esta cosa? Si se fijaron, nomás intenté cruzar allá, reboté 2900 tiros, o sea, 2900 de tiros, y apenas hice la cantidad módica de 0 de daño, porque no tengo ni daño por minuto, no tengo ni reposicionamiento. Es que usaste mal la armadura, la tenía de frente, papá, y obviamente si te cargan bala premium de frente te penetran. Una Zoom, un E4, el Tiger Mouse aquí me agarró al lado. El Patton, si se fijaban, estaba pegando en la torreta. Entonces yo solo quiero hacer una crítica a Wargaming, que todo el 2023 arruinó todos los tanques que metió. Y obviamente este tanque en su entonces, ¿por qué traigo esa crítica en este tanque exclusivamente? Porque Wargaming está mucho nerfeando. O sea, está lo bueno y lo OP. El Type 5 tuvo que salir OP para hacer algo en el juego. Si no, veanlo ahora, ha bajado a hacer lo que es. Ha bajado a hacer lo que es el Type 5. Pero Wargaming tiene la línea acá de tanques buenos que los puede acercar. Y dice, no, porque muchos se quejan de lidiar. Está bien. Pero ya les hice un video de que Wargaming debe de balancear las cosas para que la gente disfrute estos tanques. ¿Cómo ¿Cómo mejoraría este tanque yo, verdad? Devolverle un poquito de milimetrajes, no tanto para que no sea impenetrable este tanque, ¿verdad? Sí, lo podemos balancear de esa forma. O agregarle un poquito más de movilidad, nada más. ¿Sí? O si no quieres tocar el blindaje o tocarle la movilidad al tanque, puedes hacerlo menos impreciso, ¿verdad? Que tarde menos en apuntar o que tenga menos dispersión. Pero por ser un super pesado, creo yo que no le van a tocar esas cosas. ¿Sí? Pero nada, o sea, de hecho es bien hostigante jugar estas cosas. Repitiendo lo que pasa con el Type 63, espero que Wargaming no haya puesto la vara tan alta para esos tanques y por favor, al fin el 2024 meta algo bien balanceado y que haga bien sus balances. Porque si Wargaming se pusiera la tarea de querer hacer bien sus balances, los tanques, a pesar de que entren rotos o desbalanceados, rapidísimo dice, ok, en la próxima actualización yo los balanceo. Pero no, se tarda un montón, se tarda años en dejar cosas rotas, hasta que la gente ya no puede, se hostiga o se va del juego, o le toca invertir en algún otro tanque OP, que he leído varios en mi canal de YouTube que me dicen, es que yo solo tanques OP compro, y en el 2023 no compraste nada. Yo creo que sí has comprado algo. Ah, qué belleza, vean, el TVP va a matar a esa puerca. ¡Eso! O lo matan a él, vean. Lo van a matar. Lo van a matar. Sí, ¿qué dije? Lo van a matar. Bueno, casi matan al de la lista negra. Pero yo así digo, o sea, ojalá Wargaming de verdad diga que el equipo de balanceo le trabaje, ¿verdad? Porque ahorita no le está trabajando. Le está nerfeando todos los tanques y Wargaming, con tal de que la gente no siga molestándolo por cosas rotas. Yo les digo, si Wargaming decide meter cosas balanceadas, nadie se quejaría. La gente compraría los tanques, la gente subiría las líneas, seguiría jugando esas cosas. Y más, si Wargaming decidiera balancear otros tanques, por ejemplo, en los comentarios me han dejado de jugar al T-34 o al IS-6. Si Wargaming decidiera traer esos tanques muertos a balancearlos de nuevo, les aseguro que mucha gente quizás se interesaría en volverles a comprar esos viejos tanques. Pero hay un montón de tanques premium que están ahí tirados sin ser utilizados. E igual,
hay un montón de líneas por acá, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, aquí les puedo decir, el Type 5, Type 4, no sé qué tan populares sean, pero ahí están guardando polvo, por lo menos de mi estilo, ¿verdad? Estos son nuevos, la gente todavía los utiliza. Vámonos a tanques que no son utilizados, el Envy. Hace poco lo puso en camino. ¿Qué tanta gente lo seguirá jugando después de que estuvo en camino? El T-57 está muy nerfeado. A pesar de que era muy buen tanque, Wargaming ya lo olvidó. El Patton tiene buen daño por minuto, buena visión, pero no tiene blindaje. Y así les puedo hablar de un montón de... El Panzer 7, ojo. El Panzer 7 que en las batallas, ¿a quién ven? ¿Al Panzer 7 o al BK-72? Al BK-72. Es muy raro ver al Panzer 7, a pesar de que ahorita, al parecer, está en camino, ¿verdad? Ese tanque. Pero bueno, ni modo. Vamos a seguir llorando. Obviamente este es un video de llorar. Porque pues sí, me trolearon y yo solo me troleé. Vamos a verlo de nuevo en acción. ¿Dónde funcionan los super pesados? Porque tienen un meta, obviamente, de ese mapa abierto. No tenía mucho donde esconderme. Si te rodean y todas esas cosas. Vamos a ver si tenemos un poco de suerte y nos toca un mapa cerrado como Himmerdorf, Enns, Nuremberg, quizás línea de Sigfrido o Oyster Bay, que las artillerías no te pueden castigar y tener donde esconderte. Cositas así, ¿verdad? Hay mapas para todo, ¿verdad? Así que, como les digo, Wargaming en verdad urge que Wargaming ponga a trabajar a sus balanceadores o que nos haga más caso a nosotros, que somos los que vivimos aquí sacando video cada día, ¿verdad? El Bachat que era un buen tanque, de verdad. Para mí sigue siendo muy bueno, pero si tenés experiencia con él. Los jugadores novatos se les da mejor jugar con el TVP 50-51 que con un Bachat. El Bachat te puede detectar un TVP, pero el TVP te mata rápido a un Bachat. Solo que le rebotes un tiro al Bachat, ya te lo haces leña. Pero bueno, vamos a ir a la ciudad. Vaya, este mapa, la bahía de Fisherman, obviamente no hay artillería. Voy a ir a la ciudad y dígame, ¿qué tanque no me va a poder penetrar? El E100 me va a cargar hit, me va a penetrar. Super Conqueror, APCR me va a penetrar. La FV con su bala Hedge, tengo mis dudas si ese me puede penetrar. No debería. La Grille no va a estar acá. Obviamente no voy a tener problemas con él. Leopard me puede penetrar. T30, T95, que va a ser mi dolor de cabeza aquí en la ciudad. O sea, todos me pueden penetrar acá. Nada. Alguien me está diciendo en el chat, el WZ5A, exacto. También necesita cariño de tanque. Ya no hablo de los tanques removidos, ¿verdad? Como el AMX-30B. Y el T-62, que obviamente Wargaming no se quiso complicar y dijo, ya no voy a jugar con estos. Nadie fue al en medio. Bueno, partidas de Navidad, obviamente. Partidas de Navidad. No voy a empujar, ¿verdad? Porque enfrente tengo un T-30 o un... Ok, veamos, ¿qué podemos hacer acá? Un Tiger haciendo sidescraping. ¿Será que puedo cruzar aquí libre? No lo creo. No lo creo, chicos. Pero lo voy a intentar, ¿sí? Ahí está un Phase One. Vean, agresivo ese Phase One. El Phase One tiene cargada hit, obviamente, sí. Pero no te gusta pegar esos tanques. Sí, me gusta pegarles, chicos, pero ¿en cuánto tiempo lo voy a volver a hacer? Él ya tiene. Muy arriba. Ojito, muy arriba. Muy arriba. ¿Será que tiene kit de reparación? Sí, tiene, ¿verdad? Muy interesante lo que el Facebook está haciendo, ¿verdad? Regalándome puntos de vida. Eso es interesante.
No creo que me quiera regalar puntos de vida. Y obviamente me voy a esperar porque ellos tienen... Quizás no está la T95 aquí, chicos, pero... Uy. Ah, perro. Vean, no tengo visión, ¿sí? Pararam, pararam. Ufa. El E100 ya disparó. Oh, el Phase One ya descubrió que tiene mejor daño por minuto que yo y me va a estar disparando hits, ¿sí? Ya descubrió dónde pegarme también. Sí, lástima. GG, chicos. Y obviamente el Phase One me va a terminar matando, ¿verdad? GG. ¿Qué podíamos hacer aquí, chicos? Nada. Obviamente estábamos desvalidos porque primero, nuestro equipo no fue en medio. Vean, para que una Grille 15 esté parada en medio y un T30 significa que me tocó el equipo malo, pero no pasa nada. O sea, yo tampoco podía ir en medio, ¿verdad? O sea, todo mi equipo está acá. No pasa nada, estos van a morir dentro de poco. Pero, o sea, de lado a lado no hay nada, ¿verdad? Así que, bueno, ni modo. Espero que hayan podido disfrutar este dolor de cabeza que es jugar este tanque. Obviamente, yo no disfruté nada. Yo no disfruté esto. De hecho, fue muy amargo este sabor de boca terminar el directo con... jugando una cosa que no me gusta. ¿De qué hace daño? Hace daño, ¿verdad? Si se fijan, dura más este tanque cuando ustedes tienen una ciudad, un muro cerca para poderse proteger y no los pueden rodear. Pero una vez los rodean, o sea, no hay escapatoria para este tanque, porque vas a meter, sí, muy buen daño. Vas a meter 600, 700, 800 de daño. Pero, ¿qué va a pasar después? Vas a tener que sufrir las consecuencias de que no tenés daño por minuto, no tenés armadura, no tenés movilidad, nada. Así que, chicos, espero que les haya gustado este video. E igual, si me quieren volver a trolear, espero que lleguemos a los 50. Y en los 50, sin paja, si llegamos a los 50 suscriptores, son 30 ahorita. Si llegamos a los 50, sí juego esta cosa una hora, un video de una hora, sin paja. De 30 a 50 es la meta. Así que hay 30 suscriptores ahorita en Twitch. Si quieren llegar a 50, háganlo, troléenmelo y juego una hora esta cosa. Una hora. Si muero rápido, le agrego de que no vale la partida, pero una hora, ¿ok? Les queda ahí de responsabilidad. Por si son suscriptores de YouTube, ojo, tienen que ser suscriptores de Twitch. Ahí queda el clip, lo está haciendo Vladimir. De mi parte ha sido todo. Hasta una próxima. Chao. Bye.